es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Estimados hermanos, el tema de hoy domingo es confiar y obrar. En la vida podemos pasar por situaciones de problemas o de necesidad. Esto fue lo que le sucedió a los discípulos y a numerosas personas mencionadas en los evangelios. Y ellos se lo trasladaron al Señor. En Lucas 5:5, Simón le dijo a Jesús: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Como humanos y como hijos de Dios, queremos resolver nuestros problemas o necesidades, o incluso los de otras personas vinculadas a nosotros, a las que queremos, pero muchas veces no sabemos cómo, y esto nos desanima. Claro que como creyentes confiamos en el Señor, pero algunas veces nos preguntamos si eso es suficiente, si el Señor espera que hagamos algo. Algunos nos dirán: solo confía y espera a su respuesta. Y otros nos dirán: no encontrarás la solución si no haces esto o aquello. El eterno dilema entre confiar solo u obrar solo. Pero, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Cómo debemos proceder? La palabra de Dios nos da la respuesta. En primer lugar, debemos confiar en el Señor. Dios conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. Dice Jesús en Mateo 6:8: vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pedro estaba oyendo a Jesús cuando enseñaba a la multitud desde su barca. Dice Lucas 5:3 que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús, al tiempo que predicaba, al tiempo que enseñaba, miraba a todos los que tenía delante. Veía mucho más que personas, más que caras. Él veía corazones. Y a través de los corazones veía desesperanzas, fatigas, desánimos. Por eso, al terminar su predicación, se dirigió a Pedro. En Lucas 5:4 dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El Señor vio los problemas y necesidades de Pedro. Incluso vio sus frustraciones, no solo de Pedro, lo vio en todos. Pero él se dirigió a Pedro. Pedro había estado trabajando toda la noche. Estaba cansado. No había dormido. Posiblemente estaba decepcionado con su profesión, la de pescador, porque era una labor ingrata, que no siempre daba un fruto acorde al esfuerzo empleado. Desde ese cúmulo de sentimientos, Pedro dijo a Jesús en Lucas 5:5:
Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. No solo el trabajo. ¿Cuántas cosas de la vida son así de ingratas? Pues nos exigen un esfuerzo que después no es compensado. ¿Cuánto tiempo pasamos sirviendo, ayudando, amando a otros? ¿Cuánto esfuerzo empleamos en cosas que nunca parecen producir nada? La vida a veces nos azota sin que sepamos el porqué, sin que sepamos la razón inmediata, pues siempre no la hay. Pero Dios dijo hace muchos, muchos años, en Génesis 3, 17 al 18, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Mucha de la poca prosperidad o de la adversidad que siempre acompaña a muchos de nuestros actos tiene que ver con las consecuencias generales del pecado. No se deben a ningún juicio por algo concreto que hayamos hecho. La vida es así, simplemente. Pero Jesús le había respondido escuetamente a Pedro, como si fuera evidente lo que tenía que hacer o lo que debía haber hecho antes. Dice Lucas 5:4 que cuando terminó de hablar Jesús dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero la respuesta de Jesús era suficiente para calmar el debate interior de Pedro. No había nada en ella que explicase el porqué del esfuerzo o del fracaso anterior y del por qué ahora sí habría resultado. Pero a pesar de eso, a pesar de que la respuesta de Jesús no contestaba todas las inquietudes del corazón de Pedro, él confió en Jesús. Pedro confió en la palabra de Jesús. Dice Lucas 5:5 que Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. Confiar. Eso fue lo que hizo Pedro. Confiar en Jesús. Confiar significa dejar atrás las cosas de nuestra mente, dejar atrás sentimientos, prejuicios, frustraciones, aspiraciones que nos impiden avanzar en la vida. Confiar supone olvidarse de lo cansado que uno esté y de lo harto que se sienta por su ingrato trabajo o por sus relaciones humanas no adecuadas, no satisfactorias. Confiar implica, sobre todo, además de quitar la vista de atrás, significa mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante sin miedo. Mirar hacia adelante sin incertidumbre. Mirar hacia adelante incluso cuando lo que tenemos enfrente es adverso. Mirar hacia adelante sin la preocupación que comporta aquello de malo que pueda acontecernos en la tribulación, en el problema, en la necesidad. Dice Pedro en Lucas 5:5, mas en tu palabra echaré la red. Pedro miró hacia adelante. Miró hacia adelante, hacia donde Jesús le dirigía. Eso es la fe. Es mirar hacia adelante con esperanza. Y esto supone ver con otros ojos unas mismas cosas, hechas
hasta el momento presente sin fruto, sin resultados, pero dándoles una nueva oportunidad a esas cosas. Es volver al mar, a la barca, a las redes, a la pesca, al viento, al frío, al sol. Es volver a amar, a tolerar, a sonreír, a servir, a tener paciencia, a hacer las cosas de siempre, como si fuera la primera vez. Eso es confiar. Confiar en Jesús es creer en la palabra, en su palabra, y en el gran poder que hay detrás de esa palabra. Pedro había sido testigo innumerables veces del poder de la palabra de Jesús sobre los vientos, el mar, la muerte, la enfermedad. Dice Lucas 7, 1 al 3, 6 al 7 y 9, que Jesús entró en Capernaum y el siervo de un centurión estaba enfermo y a punto de morir, y envió rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y Jesús fue, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Confiar es creer en lo que el Señor dice, con la fe de un niño. Aunque el problema o necesidad nos parezca difícil o imposible de resolver, al final, el que cree termina comprobando que es cierto que para Dios no hay ninguna cosa imposible de hacer. En un invierno muy duro, un matrimonio pobre no tenía nada que dar de comer a sus hijos pequeños. La nieve les impedía trabajar la tierra. Eran agricultores. Y oraban a Dios: Señor, provee alimento para tus hijos. Al mismo tiempo, a un lechero creyente que pasaba por una carretera cercana a ellos, se le rompió una rueda de su carro y pensó: Dios no quiere que lleve la leche a su destino. Me acercaré a aquella humilde casa y se la daré a sus moradores. Tocó a la puerta de la familia pobre y les dijo: Dios os envía esta leche. Y se fue con gozo. Al otro día, el lechero se enteró que de haber continuado con su viaje, le habría sorprendido una luz de nieve matándole. Por fe, Dios cubrió la necesidad de la familia pobre, y por fe, el lechero aceptó con gozo el propósito que Dios tuviera para él al romperse la rueda de su carro. Con el mismo suceso, Dios alimentó a una familia y salvó una vida. Todos ellos confiaban en Dios. Y en segundo lugar, además de confiar, los creyentes debemos obrar la voluntad del Señor. Mientras se espera una salida a nuestro problema o necesidad, el cristiano debe obrar buscando la presencia del Señor. Eso hizo Pedro. Él era uno de los que escuchaban a Jesús. Cuando Jesús predicaba desde la barca, Pedro estaba allí, escuchando. Dice Lucas 5, 1 al 3, que el gentío
se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que cerca de la orilla del lago estaban, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro tenía un problema y una necesidad, pues había estado toda la noche pescando y no había obtenido nada. Estaba cansado, pero en vez de ir a dormir, prefirió encontrarse con Jesús. Prefirió escuchar la palabra de Dios por boca de Jesús. Y se acercó a quien podía resolver los problemas y cubrir las necesidades. La obra de la fe que confía en el Señor nos acerca a Jesús en la dificultad. Un ejemplo de ello es otro caso que menciona el Evangelio. En Lucas 5, 17 al 20, se dice que Jesús estaba enseñando y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre paralítico procuraban ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Este ejemplo de personas que en su problema, en su necesidad, buscaron encontrarse con Jesús, es lo que siempre sucede a un verdadero creyente. En su problema, en su necesidad. Siempre es así. La obra de la fe busca a Jesús en la adversidad, en los problemas, en la necesidad. Cuando no hay fe, la obra humana aleja de Dios. Esto es triste, pero hay creyentes que cuando tienen problemas se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, se alejan de oír la palabra de Dios, se alejan de la comunión de los santos. Qué grande y grave error. Cuanto más grande sea nuestro problema, más necesitamos a Dios. Y cuanto más necesitamos a Dios, más debemos acercarnos a Él. El creyente confía en Dios, pero el creyente también obra, acercándose a Dios cuando le necesita. Y se acerca a Dios obrando la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, la voluntad general y la voluntad particular. Aquello que Dios quiere para todos y aquello que Dios puede querer para uno mismo en relación con el problema o la situación difícil que padecemos. El Señor había dicho a Pedro en Lucas 5:4, cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y justo eso fue lo que hizo Pedro. Justo eso. En tu palabra echaré la red, dijo Pedro a Jesús en Lucas 5:5. En tu palabra echaré la red. Jesús le pidió que echara las redes, que bogase mar adentro y echase sus redes para pescar. Y Pedro dijo: en tu palabra echaré la red. Por tanto, la fe de Pedro le llevó a confiar en su palabra, pero también le llevó a obrar en la voluntad de Jesús.
Igual le sucedió al hombre de la mano seca. Dice Lucas 6, 6 y 10, que aconteció también en otro día de reposo que Jesús entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. La fe obedece al Señor. Aunque lo que nos pida el Señor nos parezca difícil de entender, aunque nos parezca absurdo, la voluntad humana nunca entiende la lógica de la voluntad divina. Porque como son más altos los cielos que la tierra, son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos y sus caminos que nuestros caminos. Por eso, obedecer a Dios, obrar la voluntad de Dios, en muchos momentos, es hacer cosas que no entendemos del todo, pero que Dios nos pide, pero que Dios quiere. Y aquel que cree en Dios, aquel que cree en Jesús, aquel que confía, obra la voluntad de Dios. Solo confiar y obrar al mismo tiempo, ambas cosas, confiar y obrar, obtiene soluciones a nuestros problemas y provisiones a nuestras necesidades. Confiar y obrar son caras de una misma moneda. Son aspectos de una misma actitud vital, espiritual ante Dios. Dijo Pedro en Lucas 5:5, mas en tu palabra, confianza, echaré la red. Obras, fe y obras. Dice Pablo en Gálatas 5:6 que en Cristo Jesús vale la fe que obra por el amor. Y dice Santiago 2:14 al 22, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y hablando de Abraham dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Confiar y obrar se dan al mismo tiempo en el creyente. No hay debate sobre si hay que hacer lo uno o lo otro, sobre qué es primero y qué viene después. Ambas cosas son aspectos de la misma y verdadera fe. El que cree, obra. El que cree, hace la voluntad de Dios, sin esperar a entenderla. El que cree no cuestiona las cosas que Dios dice. Las hace sin más y espera en Él. Confiar y obrar obtiene el favor divino de forma abundante. Dice Lucas 5, 6 al 7, que habiéndolo hecho, habiendo Pedro zarpado al mar y habiendo echado las redes, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Dios no ha cambiado, hermanos. Dios es el mismo de siempre. Sigue siendo todopoderoso y bueno con los suyos. Nada es imposible para Él. Solo creyendo y obrando su voluntad, veremos su gracia abundante en nuestras vidas. Estimados hermanos, nos hemos preguntado si en los problemas o en las necesidades hemos de confiar u obrar. Y hemos dicho que debemos confiar en el Señor. En su problema y necesidad, Pedro confió en la palabra de Jesús, dejando atrás su cansancio, sus miedos, sus preocupaciones. Pedro confió en el Señor, mirando hacia adelante, hacia lo que le pedía el Señor, con esperanza y con fe en su poder. Y hemos dicho que debemos obrar
la voluntad del Señor. Mientras espera una salida al problema o necesidad, el cristiano debe obrar buscando la presencia del Señor. Debe obrar haciendo la voluntad general y la particular sobre aquello que pedimos, obedeciendo más allá del entendimiento. Y hemos dicho que confiar y obrar al mismo tiempo obtiene de Dios soluciones a los problemas y provisiones a las necesidades. Confiar y obrar son caras de una misma moneda. Son aspectos de una misma actitud vital, espiritual ante Dios. Confiar y obrar obtiene el favor divino de forma abundante. Dios no ha cambiado. Él es el mismo todopoderoso y bueno de siempre. Nada es imposible para Él. ¿Tienes problemas? ¿Tienes necesidades? ¿Qué haces como creyente, como hijo de Dios, ante ellas? ¿Confías? ¿Obras? No te olvides, debes de confiar y obrar al mismo tiempo. Confiar en Dios, en su palabra, en lo que Él te dice, en lo que Él te pide. Y hacer la voluntad de Dios. Aquello que muestra en su palabra que quiere de ti, siempre o en el momento en particular en el que te encuentras en tu vida. Que Dios te ayude a confiar y a obrar. Amén. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Oremos. Señor, te agradecemos tu palabra que nos muestra que en los momentos difíciles de la vida, en los momentos de adversidad, tú estás a nuestro lado. Que tú conoces nuestras necesidades y las suples antes que nosotros te pidamos nada.
Gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso, porque eres un Dios que todo lo puede y para el que todo es posible, Señor. Gracias, bendito seas. Gloria a tu nombre. Ayúdanos a seguir confiando en ti y haciendo tu voluntad siempre. Gracias porque nos has ayudado hasta aquí. Gracias porque nos vas a librar del mal y del maligno. Gracias porque vas a cuidar a los mayores, a los enfermos, a los sanitarios. Gracias por la salud que estás dando a los que se han operado de cosas, a los que están por operarse. Gracias porque estás protegiendo, Señor, a personas con enfermedades crónicas. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y misericordioso. Te pedimos, Señor, por todas y cada una de estas personas y por todas y cada una de estas necesidades. Sé, oh Dios, con nosotros. Por Jesucristo, tu Hijo. Te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.